Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Este texto, la fe es el corazón de la vida cristiana. Nadie puede decir que sirve a Dios si no tiene fe. Así es. Por eso los discípulos decían, aumentanos la fe. Porque ellos tenían un poquito de fe, pero su fe necesitaba crecer. Y dice la Biblia que sin esta fe es imposible agradar a Dios. Hay gente que puede estar en una iglesia, puede congregarse, puede ayunar, puede orar, pero no puede estar agradando a Dios, porque tal vez su fe no tiene fe en las promesas del Señor. Y al final dice que es galardonador de los que le buscan. Así es. Todo el mundo piensa, ¿verdad?, que va a ser salvo. Y es verdad, es un regalo gratuito. Es un regalo. Pero la fe sirve para muchas cosas. Y una de esas cosas que sirve la fe es saber que Dios nos da galardones por la fe. Es galardones. También quiero hablarles un poquito para que después ya los hermanos participen. Quiero hablar acerca de... Gracias, ¿verdad? Estamos preocupados, ¿no? no se preocupen. Acerca de Pedro, ¿verdad? Cuando tuvo la que la Biblia le llama la pesca milagrosa, ¿verdad? Quiero leer un poco porque no hay nada mejor que el fundamento de la palabra de Dios. Aquí podemos hablar sin tocar el fundamento, pero vamos a hacer como címbalos que Sí, es retiñen. que hablar y no tocar la palabra es No hay un perder el fundamento tiempo. correcto, Es sí. perder el Entonces, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Estamos hablando de las redes, ¿verdad? La red es igual. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Amén. Lo que quiero decirle, hermanos, en este tema de la fe, es que hay momentos de la vida cristiana que ustedes van a echar la red en la fe de otra persona que tiene mayor fe. Pedro era un pescador profesional. En ese lago que Pedro estaba pescando, los peces en la noche subían a la superficie. Entonces, de noche era posible pescar, pero de día era imposible pescar. Entonces, cuando Pedro llega a Jesús en la mañana y los ve remendando la red y guardándolas y lavándolas, Jesús le dice, ¿han pescado algo? No hemos pescado nada, Señor. Y Jesús le dijo, boguen mar adentro. Y le dijo, echen la red. Y Pedro dijo, Señor, honestamente hemos pescado toda la noche, pero en tu palabra o en tu nombre echaré la red. Cuando uno aprende a caminar aún en la fe de otro, hay cosas grandes suceden. Amén. Y esas cosas grandes que pasó en la vida de Pedro, no solo bendijo la vida de Pedro, sino bendijo la vida de sus amigos que estaban alrededor. Así es la fe. Jesús dijo, es como un granito de mostaza, que cuando ese árbol crece es tan grande que todo lo podemos ver. Así es. La fe de un hombre de Dios tiene que bendecir y esparcirse a los que están a la orilla de ellos, ¿verdad? Entonces, en este texto, en este pasaje, ustedes se imaginan para el apóstol Pedro, un hombre que tenía un oficio de pescador, y por primera vez en su vida, él pesca tan gran cantidad de peces que su barca se hundía. Y no bastó que él llamó a los de su orilla y le dijo, vengan, ustedes también, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué les quiero decir, hermanos? Que yo aprendí. Cuando en aquel tiempo con mi esposa teníamos dificultades económicas, estábamos enfermos y con muchas circunstancias que no creíamos, ¿verdad?, que podían cambiar tan fácil. Nuestro pastor le decía a mi esposa, hermana, sálgase de ese trabajo y emprendan. Créanle a Dios que Dios los va a bendecir. En esa fe,
Y mi esposa me decía, amor, lo voy a hacer. Y yo decía, no, le decía yo. Yo le decía, tanto dinero menos y otra carga para mí. Usted le cree al pastor, porque está bien, le decía yo. Pero en realidad que un día estaba en la casa, estaba en mi trabajo y recuerdo que miro un mensaje de ella que me dice, amor, renuncié. Ay, mamá. Me agarré la cabeza y, ¿qué hizo esta muchacha? ¿Qué hizo? Le agarró cuerda al pastor. Pero ella tomó el reto y lo creímos, ¿verdad? Y empezamos un pequeño negocio. Y recuerdo que nuestro pastor llegó a orar por nosotros con un hermano y nos regaló 3 textos. Uno que dice que Dios levanta al pobre del polvo y al menesteroso lo alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Nos regaló Job 8:5, que dice, acontecerá que si te levantas de madrugada y rogas al Todopoderoso, Él hará próspera la morada de tu justicia. Y si tu principio fue pequeño, tu postrer estado será muy Amén. grande. Y nos regaló otro texto, que yo le dije a él ahora. Todo mundo, todo cristiano se sabe Josué 1:9. ¿Qué dice Josué 1:9? ¿Qué dice? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. ¿Verdad? Ese sí, esa es una promesa de Dios. Así es. Pero esa promesa tiene una condición. Todas las promesas de Dios son condicionadas a la obediencia. Amén. Solo la salvación es un regalo gratuito de parte de Dios. Pero todas las promesas tienen una condición. Y la condición de ese pasaje es el versículo 7. Que Dios le dijo a Josué, mira Josué, si meditas en este libro de la ley, está en la palabra del Señor, de día y de noche, y procurás ponerlo por obra, no es que lo vas a cumplir al 100, pero dice procurás ponerlo por obra, serás prosperado en las cosas que emprendas y todo lo que hagas te va a salir bien. Entonces la fe, hermanos, es sencillo. En el concepto de fe es simplemente confianza. Amén. Fe es confianza, nada más confiar. Pero dijo, Señor, yo no puedo. Ya probé, lo intenté y no fue un rato, no fue una hora, Señor. Fueron 12 horas tirando la red por aquí, por allá. Se imagina la frustración de Pedro y de los amigos de él. 12 horas tirando red por aquí, jalando la red y nada. Ni un pez, por lo menos cuando uno saca unos 100 peces, va contento. Pero él dijo, Señor, en tu palabra echaré la red. ¿Qué quiero decirles, jóvenes, hermanos, a todos los que nos miran? Es que es importante siempre que delante de nosotros vaya un hombre de fe. Amén. La Biblia dice, mirad cuál es la conducta de vuestros pastores e imitad su fe. La fe es la columna vertebral de la vida cristiana. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La gente va a buscar un trabajo y dice, ¿verdad que aquí no hay trabajo? Van con la fe, no allá. Va con la fe. Va con la fe negativa. No hay trabajo aquí. No, la fe es aquella en la que alguien decide y dice, yo quiero trabajar en esa empresa. Ahí quiero trabajar yo. Ahí voy a trabajar yo. La fe es la seguridad. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar convencido que aunque yo no veo algo, eso se va. Amén. Amén. Así es. Amén, amén. Qué bonito es poder escuchar a nuestro hermano. La verdad que yo les cuento a ustedes por primera vez que las veces que he platicado con este varón, yo me he llenado de mucha fe. Por eso específicamente este tema, el invitado es él, porque cada vez que he platicado con él, mi corazón se hace grande y fortalece. Como que quiere explotar de alegría al escuchar la palabra del Señor y ver el testimonio de él, de su esposa. La verdad es que es bastante impactante. Para vos, Juancito, ¿qué es la fe en tu vida? En la vida mía. Sí. Para mí, hermano, cuando yo no tenía a Cristo, yo tenía bastantes problemas de incredulidad. En el sentido de que a mí me habían sembrado la mentalidad del no puedo. Entonces vos eras de los que iba buscando un trabajo. Que sí, no hay yo trabajo. iba con la fe de que rogando a Dios no encontrar. No, pero sí. Tenía fe de que así como salí, así volveré. No, pero fíjese, hermanos, de que yo tenía ese problema. De que a mí, en mi familia, pues, nunca me sembraron fe. Nunca me dijeron, tú puedes. Nunca me dijeron, para el que cree todo es posible. Solo vine a entender hasta que vine al Señor. Pero yo no tenía nada en el Señor. Y en mi vida, pues, sin Cristo no tenía nada. Hablando económicamente,
era una persona pues que mi mamá siempre, como somos 5 hermanos, mi hermano mayor tenía más posibilidades económicas, ya que él trabajaba en la policía y su salario era mejor. Ella siempre me dijo, tu hermano sí puede, pero tú no puedes. Entonces como que eso en mí se volvió algo como una maldición, podemos decir, que no me dejaba prosperar. Yo pienso que la falta de fe también estanca nuestras bendiciones. La fe es como una llave. Para mí fue como encontrar una llave que abre muchas puertas. Y creo que yo pienso que si Jesús dijo que si Él viene, espera hallar fe en la tierra, es porque hay un secreto grande en la fe, hermano. Y creo que todos necesitamos no solo fe natural, sino la fe de Dios, la que abre los cielos. Y para mí la fe es esa. La fe es la que abre las puertas. La fe para vos ha sido lo que te ha abierto las puertas. Amén. Ahora, hay personas que de repente están en una crisis física, tienen una enfermedad incurable, una enfermedad que les daña la mente y los lleva a la muerte. Para vos, ¿crees que toda la gente tenga fe? No, en realidad no. Yo creo que no todos tenemos fe y más cuando se trata de nuestra persona. Muchas veces somos como más escépticos. A veces cuando vemos a una persona quizás en una crisis, en una dificultad, como vos lo mencionás, a veces somos muy expertos para decirle, hermano, tenga fe, el Señor le puede ayudar, el Señor le puede proveer, el Señor le puede sanar. Y somos muy expertos en aconsejar a la gente, pero cuando de hecho nos toca vivir, cuando nos toca pasar por los momentos difíciles, por los momentos de prueba, por el valle, donde vemos que la cosa no está tan bonita como cuando la vemos de afuera. Ahí es cuando es muy difícil tener fe. Se puede perder. A veces yo creo que el hermano lo dijo al principio, la fe es la columna vertebral de todo cristiano y sin fe es imposible agradar al Señor. Claro, porque nosotros creemos en Dios y no lo hemos visto. Así es. Eso es parte de la fe. Así es. Andamos por fe y no por vista, dice la palabra. De hecho que quiero decirles que la fe no solo es para lograr bendiciones económicas. Yo recuerdo que hace muchos años yo tenía una escoliosis múltiple en la espalda. Tenía una escoliosis que me hacía como una S. Y yo tenía, en español, varón, eso sería como que tenía la columna. Sí, en español es como tener la columna desviada. de arriba desviada como una S. Entonces cuando yo me paraba, este hombro me quedaba más alto que este, ¿verdad? Entonces era una que pasé 2 años en que ir a dormir era difícil para mí. Porque a la hora de levantarse, todo el cuerpo, estar en una sola posición, era mucho dolor, ¿verdad? Pasé 2 años hasta que un día estaba en la iglesia en un ayuno. Y recuerdo que estábamos terminando como el 7º día de ayuno en la iglesia. Y yo estaba tocando el piano en la iglesia. Y yo dije, Señor, yo soy tu hijo. Y le dije, tengo que estar de pie tocando el piano. Y me duele mucho la espalda, Señor. Yo puse mis manos en la espalda. Y yo le dije, Señor, yo quiero ser sano. Y yo sentí como un calor, un fuego en mi espalda me sanó. A mí me habían dicho, no podés hacer deporte más, no vas a poder trabajar de la forma que trabajas. Y Dios me hizo un milagro hasta el día de hoy. Y yo creo que la fe no solo es para lo material, sino para aquello que los médicos no te dan una solución. Amén. Porque el mismo texto dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Lucas 1:37 dice que ¿verdad? Que todo es posible para el que cree. Todo es posible. Entonces, recibí la sanidad del Señor. Y yo quiero decirle a ustedes que la fe es esa confianza en el Señor. ¿Por qué a nosotros nos cuesta entender la fe? Nos cuesta entender la fe porque así como nos cuesta comprender el reino de Dios. Porque nos han, de alguna u otra manera, muchos venimos del catolicismo, casi todos arrastramos esa línea, ¿verdad? No que sea malo, pero venimos al evangelio y arrastramos un montón de cosas que nos enseñaron también nuestros abuelos, que no es fe, ¿verdad? Y venimos a hacer ahora el cristianismo y también seguimos arrastrando ese montón de supersticiones que no son fe. Todavía hasta el día de hoy hay hermanas cristianas que siguen poniéndole un hilito rojo al niño aquí cuando tiene hijos.
Es cierto. Somos hermanos evangélicos católicos. A hermanos evangélicos, tal vez no católicos, pero sí con un montón de cosas. ¿Qué le quiero decir? Ese es como un ejemplo que usa nuestro pastor. Él dice que había una persona que tenía una madre, freía un pescado y lo partía en 3 pedazos. Y un día la hija le pregunta, mamá, ¿por qué partís el pescado en 3 pedazos? Y le digo, no sé, hijita, si lo hacía tu abuela. Se va a preguntar a la abuela y la abuela, ¿por qué usted parte el pescado en 3 pedazos? Así lo hacía tu bisabuela. Y se va de la bisabuela y dice, bisabuela, ¿y usted por qué partía? Es que mira, hijita, te voy a explicar. Cuando yo estaba, mi porra era chiquita y para que el pescado alcanzara, yo lo partía en 3 pedazos. Y la gente, la mamá, la tercera generación, tenía una porra grande y lo partía en 3 pedazos. Pero no entendía por qué. Así nos pasa a nosotros. Venimos arrastrando un montón de cosas religiosas que no las entendemos, ¿verdad? Pero quiero decirle que cuando uno entiende la fe, las cosas cambian. Jesús dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, pueden decirle a este monte, muévete, y se moverá. Y en las iglesias cantamos, esta montaña se moverá, y la gente sale de las iglesias a como llegaron. Y la montaña no se ha movido. Y no se movió la montaña. Siguen enfermos, pasan los años, los días, los meses, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Santiago capítulo 1, que si alguna persona creyere, dice que no fuese como la ola del mar, sino que pidiere algo y no dudar en su corazón, le será hecho lo que pidiere. Llegar a ese nivel, que usted pida algo y no lo dude, no es tan fácil. Yo creo que eso ya tendría que ver, Samuel, Juan y Carlos. Sería como Juan Carlos. Salió bien. Sería como tener el don de fe. Porque hay un don que es el don de la fe. Sí, hay dones de fe, pero quiero decirles que los dones de fe fueron hasta en el libro, el apóstol Pablo habla de los dones de fe del Espíritu Santo. Pero cuando Jesús, recuerden el pasaje cuando Jesús va en la barca y él va durmiendo tranquilo abajo y una gran tempestad empieza a moverse y despiertan a Jesús y Jesús, vienen ellos y le dijeron, hombre de poca fe, hombre de poca fe. ¿Sabe por qué? Porque la fe es esa confianza que nosotros, como dice el hermano Eliezer, yo puedo decir, es que no tengo el don de fe. Y como no tengo el don, no puedo hacerlo. Simplemente la confianza en Dios es que hay que hablarle a la tempestad. Mucha gente anda diciendo, llamen al pastor que ore por mí. Llamen al hermano tal que ore por mí. No. En el reino de Dios, nuestro pastor nos ha enseñado que en las iglesias tradicionales, la gente admira al pastor. La esposa de uno está, llama al pastor que venga a orar por mí. Y la esposa adorando al pastor. Y uno como hombre, no nos ha enseñado a ustedes como discípulos. Si cuando tienen su frase, ustedes son los que van a guerrear. Ustedes son los que van a mostrarle a sus esposas que ustedes también son hijos de Dios. Amén. Quiero decirle que si hay un don de fe, que es para cosas extraordinarias. Un ejemplo les voy a dar del don de fe. Permíteme, varón. No, correcto. Tenerlo ahí en la mente. Correcto. Que no se te vaya. Así es. Vamos a leer algunos comentarios porque a mí me interesa ese tema del don de fe y me gustaría que no lo tengamos como un ejemplo, sino que podamos profundizar un poquito. Ok, perfecto. Bueno, ahí está Excel y dice sí y luego unas risas. A lo mejor era porque te mandó sentenciado. Ajá, está confirmando. Aleida, hermana Aleida, Dios le bendiga. Dice Dios les bendiga. También tenemos a Melvin Calix, que ahí me menciona, dice por fe y gestión. Porque también existe la fe sin obra. Eso sería bueno que lo hablemos porque a veces la gente... O sea, tenemos dos ahí. El don de fe. Mantengámoslo ahí porque y vamos a aclarar la eso. fe sin obras. Sí, vamos a aclarar eso eso. es importantísimo. Importante, la sí. fe sin obras. La Biblia da una respuesta. La fe sin obras es... Está muerta, pero ¿por qué a veces tenemos fe pero no tenemos obra? Algo tiene que estar pasando ahí. Léete el comentario, porfa, de Nelgin. Claro que sí. Saluda a nuestra hermana Nelgin. Dice, yo creo que la fe es lo que nos sustenta. Dígame a mí de los procesos. Ahí es donde se activa la fe. Así es. Aunque el mundo esté cayéndote encima, por la fe sabes que el único que dependes es de Dios. Porque dice la palabra, hubiera yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Juancito, Sí. ¿qué más tenemos por ahí? Dice por acá Gilma Aguilar, nuestra
fiel. Seguidora. Dice, la fe mueve montañas. Amén, hermana Gilma. Dice Cerrato Verónica, amén. Eso hay una interacción, ¿verdad? En las redes. Dice Jenny Centeno, dice, bonito tema, bendiciones, hermano. Claro, gracias. Saludo, gracias. Flow, dice. El Medardo hermano Morán. Medardo. Bueno, sigámosle. Ahora sí te dejo, Samuel, con el Ok. ejemplo. Recordá que ahorita vamos a entrar un poquito Es en perfecto. el don de la fe. El don de la fe, correcto. Entonces el don de la fe, un don de fe sobrenatural, era como cuando el apóstol Pablo dice que mandaba pañuelo ungido para la sanidad de la gente. Como ya hace mucho Sí, tiempo. ya eran personas con un don sobrenatural. Yo les puedo decir, tengo fe en el Señor, en las promesas de Dios, pero llegar a ese nivel se necesita un don superior. Que uno esté tan convencido que con mandar un pañuelo ungido a alguien cuando lo tome se va a sanar. Ese es alguien que tiene un don de fe sobrenatural. Como cuando Pablo, también vio a una persona y dice que lo vio a los ojos y vio que había fe como para ser sanado. Entonces él tenía ese don especial para las cosas sobrenaturales, las cosas especiales, ¿verdad? Hay ese don de fe. Y yo quiero decirle a ustedes que la fe va en aumento en la vida de una persona. Dice la Biblia que cuando Jesús hacía un milagro, la fe de los discípulos aumentaba en gran manera. Ok, ¿cómo aumenta la fe? Qué buena pregunta. Qué buena ¿Cómo pregunta. aumenta la fe? Carlos, ¿cómo, fíjate crees que tu fe ha ido en aumento? Yo creo que fíjate que hay una palabra que dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí. Yo creo que más que todo conocer, yo creo que viene más que todo en conocer a Dios, quién es nuestro Dios. Sí. Conocer que Él es capaz de hacer lo que nosotros estemos necesitando. Yo creo que por eso viene la fe. Muchas veces, a veces vemos milagros, quizás, como dice el hermano, sobrenatural. Vemos que alguien es sanado, quizás de un cáncer que nosotros hemos visto, que tenía un cáncer y Dios lo puede sanar en un instante. Ya estás completamente sano y restaurado. O quizás otro tipo de milagro, o quizás algún milagro económico. Yo creo que eso también alimenta la fe, como decía el hermano. Mientras Jesús iba pasando, iba haciendo milagros, los discípulos iban creyendo más en Él, que Él tenía el poder, que Él verdaderamente era ese Mesías que estaban esperando. Correcto. Juancito, en tu experiencia breve, ¿cómo crees que tu fe ha aumentado? Mi fe ha aumentado, hermano, porque yo antes casi no conocía de la Biblia. O sea, casi no tenía, como le digo yo, un conocimiento pleno de la Biblia. Y el Señor comenzó a hacer cosas en mi vida. Por ejemplo, sanidades. Cuando me encontraba en el hospital, yo le pedía, y sin saber incluso lo que era la presencia de Dios, yo sentía la presencia de Dios. Y tantas experiencias donde yo comencé a ver que había un Dios real. Y a través de un milagro que vi hacer a un pastor, hermano, cuando luchando yo mismo contra mi incredulidad, porque todo lo cuestionaba. Y tal vez Dios estaba haciendo el milagro en la campaña, yo decía, no creo en ese milagro. Hasta que Dios hizo un milagro, ¿verdad? Visible. Entonces creo que eso aumentó mi fe, porque ya había pedido yo que Dios hiciera algo en mi vida, pero después del milagro yo sentí que le pedí con fe, porque al pedir sentí que Dios lo iba a hacer. De primero lo pedí, como decimos nosotros, a veces tenemos una fe, que sí creo y pidamos, pero en nuestro corazón hay un no creo. Ya. No creo, pero no creo, pero hagámoslo por cuestión de que hay que hacerlo. ¿Qué le podríamos decir nosotros a los hermanos que nos ven y de repente han perdido la fe? Yo les puedo decir, ¿verdad?, que la fe siempre está ahí. Solo que hay personas que la usan y hay personas que no la usan. Es como la Biblia. Mucha gente la tiene en su casa, pero no las lee. Pero ahí está la palabra de Dios. Ahí está el manual de Dios para su vida. Y es igual la fe. Siempre hay, dice, una medida de fe en la vida de alguien. Aquella mujer le dijo a Elías que solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite para comer y echarse a morir. Y Elías le dijo, está bien, haz como dijiste, pero dame a mí primero. Y nunca faltó aceite ni harina en la casa de esa mujer en toda la sequía. Siempre hay fe en la vida de alguien. Solo necesita empezar a obrar, empezar a declarar, empezar a creer. Activar esa fe, empezar a creer que dentro de nosotros hay una fe. Hay esa fe que ya Dios depositó, una medida de fe
que va aumentando a la medida que vamos viendo cosas especiales en el Señor. Así es. Entonces ahí va aumentando la fe, Va poniéndola aumentando en práctica. En práctica. Entonces, ¿qué le quiero decir? Un ejemplo de fe práctica. Un día Jesús se les perdió a los discípulos, ellos iban en la barca y Jesús venía caminando por el mar y Pedro lo vio y dijo, un fantasma. Y le dijo Pedro, Señor, si eres tú, puso la confianza en Jesús. Si eres tú, manda que yo vaya sobre la agua. Y Jesús le dijo, ven Pedro. Jesús no oró para aquel caminar y Pedro empezó a caminar. Empezó a por caminar. pura fe. Y no era en la fe de Jesús, era en la fe de Pedro, porque él ya había recorrido mucho. Pero cuando vio la tempestad, que era fuerte, le entró temor y empezó a hundirse. La fe comenzó a fallarle. Le empezó a fallar la fe. ¿Por qué? Por el temor, porque perdió la confianza en Jesús. Cuando la gente pierde la confianza en el blanco que es Cristo, empieza a perder la fe. Se hunde. Cuando se el hunde. hombre empieza a poner la fe en el otro hombre, empieza a perder la fe. Cuando yo empiezo a confiar en alguien y yo veo que un día esa persona me defrauda, me engaña o hace algo, mucha gente pierde la Pierde fe, la hasta fe. se aparta del evangelio. Así es. Porque el apóstol Pablo dijo que tu blanco sea Cristo. Cristo. Cuando alguien, si Pedro hubiera quedado viendo fijamente a Jesús, llega hasta donde él caminando. Eso es como cuando alguien aprende a andar en bicicleta. ¿Qué es lo que dicen a uno? Mira hacia adelante. El que mira la llanta es tortazo. Chinelazo, es chinelazo. Sí, un solo se cae. Nunca perder la confianza en Jesús. Por ahí tenemos un comentario también de nuestra hermana Gilma Aguilar acerca de lo que usted estaba mencionando, hermano. Dice, la mujer del flujo de sangre, ella accionó Correcto. y tocó el borde del manto de Jesús. Entonces ahí vamos al último puntito, ¿verdad? Porque Correcto. ya el tiempo nos está alcanzando. Ay, yo he escuchado, Samuel, he escuchado a mucha gente que dice, sentados así como estamos Sí. nosotros ahorita, que dicen, yo tengo muchos sueños y yo tengo la fe de que lo que quiero lo voy a conseguir. Aleluya. Pero así siguen, Sentado. sentados. Ok. Entonces ahí donde aparece lo que se llama la fe sin obras es Muerta. Marta. inválida. Creo que ni siquiera se le podría llamar fe a eso. Podría ser como nada más un anhelo del corazón. Un deseo, un deseo. ¿Y sabe qué pasa con ese tipo de gente también? Que de repente miran hacer lo que ellos quieren hacer a otro. otra persona y dicen, no, yo lo haría mejor, yo lo haría así, yo lo haría así, yo esto, yo lo otro. Pero ¿dónde están tus acciones? ¿Qué pasó? ¿Por qué tenés la fe pero no lo realizas? ¿Qué pasa ahí? Yo pienso, hermano, de que igual la fe sin obra está muerta. La Biblia dice que en toda obra hay fruto, ¿verdad? Y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y me gustaba lo que decía el hermano, que dice que Dios prosperará la obra de nuestras manos. Así es. O sea que el error más grande de uno es dejarle todo a Dios y decir, yo tengo fe de que Dios lo hará. Y las manos, y nuestros pies, nuestro trabajo. O sea que parte de nosotros es, como dice el hermano, empujar la barca para que el milagro suceda. Y eso es lo que quizás nos ha faltado. De hecho, que se me vino a la mente un proverbio que dice, el perezoso todo desea, pero nada alcanza. Dice la Biblia que Qué bonito ese, ¿eh? que la persona diligente en sus manos estará con los príncipes. Espera, repetilo. El perezoso Todo desea, Todo desea. pero nada alcanza. pero Tiene esa nada fe. alcanza. Anda soñando. Ese es como aquel que está debajo de un palo. Un día, Es como que ustedes, discúlpame, Sí. si hubieran puesto solamente a soñar con el proyecto, Así es. pero nunca hubieran hecho nada. De hecho que yo, honestamente le digo, tenía más fe mi esposa que yo. Ujú. Yo era muy negativo y pesimista. Y ella remó contra esa negatividad mía. Y para remate, abrimos el negocito y a los meses vienen los tranques en Estelí. Y yo le dije, No, viste, tremendo. viste que te dije que le hiciste caso al pastor y vos le creíste que no sé qué. Pero algo sobrenatural Vámonos de del esa Señor iglesia. es que como había ahí accionado la fe, ¿verdad? Aún en medio de tranque, la gente empezó a llegar. Y llegaban personas. ¿Qué cosa más especial? Entonces, que la fe es algo especial. Aún dice la Biblia que hay una fe, que la fe tiene muchos niveles, ¿no? Tal vez no es un tema sí. que en un poco tiempo se puede abarcar. Porque hay una fe también que está en el poder del acuerdo. Dice que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren, será hecho por mi Padre, dijo el Señor. Cualquier cosa que pidiéramos. Yo recuerdo que yo empecé a orar en la fe desde que conocí a mi esposa.
Yo iba camino al instituto bíblico en la iglesia de Benecer que había. Y yo vi en una esquina, como a una cuadra, habían unos muchachos cantando en un camión amarillo y en una plataforma. Y yo dije, hombre, no voy a ir hoy. Digo, ¿cómo estaba la música? Voy a irme ahí a esa plataforma. Y cuando yo llego, miro a mi esposa, la que hoy es mi esposa, tocando el piano y cantando. Y yo me acerco a la plataforma, pongo mis manos así y la quedo viendo. Tengo la fe. Y yo dije, Señor, una mujer así quiero yo. Pura fe. Pura fe. Usted no le dijo, yo quiero esa, así que está ahí. No, y yo le digo, Señor, yo le dije, No, una mujer es que así, señor, así, esa. Yo quiero una así, pero que le agarraba la mano. así, ¿no? Casi la bajaba de ahí. Y desde ahí empecé a obrar en fe, a creer. Por y ella. Dios, después ella me la acerqué, se me perdió, pasé un tiempo que no. Y hasta que un día empecé a soñar con ella, que yo le sobaba su cabeza. Y yo decía, Señor, ¿por qué sueño con esta muchacha? Y Dios empezó a obrar. Entonces la fe se logra en muchas cosas, ¿verdad? Y la fe Amén. es acción. Amén. Es cierto que la conocí ahí, pero yo tenía que irla a buscar. Sí, Entonces le dije declarar la palabra de le fe. digo a mi pastor en ese tiempo, mire, pastor, le quiero decir algo. Hay una muchacha que me gusta, pero es de otra iglesia. Le digo, denme permisito, le digo, unos mesecitos de ir a congregarme ahí, hombre, a ver qué pasa. Y recuerdo Voy a tirar que la red como Pedro. a Dice, tirar la red. Y recuerdo que él me dijo esta frase, mire, hijito, le dice, le voy a dar permiso, pero usted tiene que hacerla del tigre. ¿Cuál es la del tigre? Le digo, pastor, que el tigre dice, va a cazar a otro lado, pero viene a comer a casa. Entonces la fe es poner en acción, poner en práctica aquello que yo quiero lograr. Es tener la confianza en Jesús, que la Biblia dice, dice la Biblia que Él se llevó nuestros pecados, Él se llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores. Una de las cosas que a la gente le cuesta entender en la fe es que la Biblia dice, Jesús dijo, cuando ustedes van a orar así. Dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Número 1, el reino de Dios. Jesús es nuestro Padre. Es pertenencia, es tu Padre. Cuando alguien llega a entender que Jesús es tu Padre, Jesús dijo, si los padres siendo malos quieren dar lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más yo voy a dar a mis hijos lo que me pidan? Entonces uno de los principios es eso. Y después Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora dice, venga a nosotros tu reino. La oración sube al Padre, ahora el reino de Dios desciende a la vida de una persona. Cuando alguien hace descender el reino de Dios a su vida, a su matrimonio, a su familia, a su negocio, a su casa, las cosas van a empezar a cambiar sobrenaturalmente. Pero mucha gente no hace eso porque no conoce. Y después dice ahora, que dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, dice ahora, como en el cielo, así en la tierra. Y dice, el pan nuestro de cada día, dános hoy. Cuando el pastor enseñó ese pasaje y hablaba del pan nuestro de cada día, ¿cómo hacemos nosotros? Yo pensaba que uno vive coyol quebrado, dicen los nicas, coyol comido. Pero cuando el pastor dijo, Dios le puede dar hoy para que usted coma una semana. Dios le puede dar hoy a usted para que coma un mes. Y Dios le puede dar hoy a usted para que coma un año. Yo empecé a creer que era verdad. Amén. Y él dijo esta frase, yo le doy 3 años, a lo más 4, a una persona que crea el reino de Dios, que viva la academia, lo que le hablaba ahora, una academia de formación de discípulos que damos en la iglesia. Y si en 3 años, a lo más 4, Dios no cambia su vida y lo bendice. Las primeras cosas, con mi esposa solo queríamos algo y era sanidad. Mi esposa sufrió 5 años de depresión y ansiedad. Visitamos todo tipo de médicos, todo tipo de lugares. Me acuerdo cuando llegaba al hospital adventista un señor médico que sentaba en la entrada. Ahí lleva a esa muchacha allá y ponerle un suero. Y era aquello. Y ella me llamaba, amor, estoy mal en la calle, vení, tráeme. Y Dios la sanó a ella de la depresión y la ansiedad. Me sana a mí de la columna. Gloria a Dios. Mi hijo Josías era un niño enfermoso. Dios me sana a mi hijo también. Y yo no quería que Dios... porque uno no piensa en las bendiciones económicas cuando lo que tiene es enfermedad. Así es. Pero la Biblia dice, buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Amén. ¿Qué es el reino de Dios? Es sencillo. El Padre Celestial tiene un reino. El rey de ese reino es su Hijo Jesús. La Biblia es la constitución de ese reino. Entonces, como esta es la constitución, yo tengo que regirme por lo que la Biblia dice,
no porque las normas de mi país dicen. Porque nosotros pertenecemos a este pueblo. Para que exista un reino tiene que haber un pueblo, tiene que haber gente, tiene que haber personas. Y nosotros somos los ciudadanos de este reino. Por eso nosotros, aunque nacimos en Nicaragua, pero no somos nicaragüenses. Amén. Nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Amén. Amén. Poderosa palabra, la verdad que, como siempre, pues nuestro corazón se llena de bastante fe al escuchar estos testimonios poderosos. Estamos prácticamente al final, pero tenemos algunos comentarios. Johnny Rugama dice, quiero oración por mi esposa. Claro que sí, vamos a orar en un momento. También tenemos otros comentarios por ahí, Carlos. Sí, tenemos el comentario de Jorge Rodríguez, dice, la fe es un don de Dios según Efesios 2:8. Johnny Rugama dice, estoy creyendo en un milagro que Dios lo va a hacer. Amén. Juancito. Dice Cerrato Verónica, poderosa palabra. Y nuestra hermana Gilma nos manda un corazoncito ahí. Un corazoncito que también dice poderosa palabra. Quiero comentar algo rápido, sí, hermano, claro, de lo que dijo él de ese texto, que es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo. Es un regalo. Y nosotros creemos que un don es algo como para andarlo usando, para andarlo allá, que yo quiero ese don. No, no. El don es un regalo. Es un regalo. Por eso le digo yo que ¿cómo le dijera? Es un regalo especial que Dios solo se lo va a dar a aquellas personas que verdaderamente estén decididos a morir por Jesús. ¿Para qué Dios le va a dar un don a alguien que camina, hoy peca, mañana no peca, anda, se viene a la iglesia, que se va, se regresa? No tiene una estabilidad. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. La verdad que sí, bastante bonito. Bastante interesante este tema. Un consejo para la gente que nos ve y de repente tienen fe pero no tienen obras, es que si tienen fe, hagan el ánimo a creer bien, crean bien a como tiene que ser. Eche la red, empújese, si no tiene nada, pero tiene fe y tiene una palabra que Dios le dio, hágalo, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. Sí. Ese es mi consejo para todos. Echémosle ganas con la fe, no perdamos la fe, aumentemos nuestra fe, leyendo la palabra, viendo los milagros que el Señor hace, creyendo la palabra, orando, ayunando, congregándose. De esa manera nuestra fe va en aumento. Amén. Y en aumento. Amén. Crea, aunque esté enfermo, crea, aunque no tenga nada, crea que Dios le va a dar. Y yo estoy completamente seguro que en poco tiempo, con tremendas cosas, el Señor le va a responder. Amén. Antes de que terminemos, vamos a hacer una oración y de paso oramos por la petición de nuestro hermano que está por la esposa ahí. Del hermano Johnny Rugama. Entonces le vamos a dar privilegio a Samuel. Ok, vamos a orar por la esposa de nuestro hermano Johnny. Padre amado, en el nombre de Jesús, oramos por la esposa de nuestro hermano Johnny, Señor. Tú conoces la enfermedad o el problema que ella está viviendo, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos una palabra de sanidad donde ella está. Así como ella creyó y él creyó y se pusieron de acuerdo en la fe, Señor, que declarando la palabra y que pidiendo oración, ese cuerpo iba a recibir sanidad, Señor. Ahora mismo, Señor, por la llaga de Jesús en la cruz del Calvario, Señor, oramos, Señor, para que algo sobrenatural suceda y que el milagro que ella espera, Señor, lo que ella está deseando se cumpla ahora mismo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén, lo creemos y creemos también poderosamente que Dios va a hacer grandes cosas en su vida, en su negocio, en su matrimonio, en todo lo que usted haga, en lo que está en sus pensamientos, en su corazón. Dios va a hacer grandes cosas. Yo tengo fe, tengo acción y yo creo poderosamente que lo que hoy estamos haciendo va a llegar a muchas personas más de los que normalmente llegamos. Porque lo que estamos haciendo no lo hacemos para ganar dinero, lo hacemos para ser de bendición para mucha gente. Samuel, Juancito, ese es nuestro enfoque principal. Por eso existe la red, por eso vamos para cosas grandes y no solamente con fe, sino con acción. Así que te pido también que ores por nosotros, tal vez no ahorita, ¿verdad? Pero cuando tengas tus tiempos ahí, le digas, Señor, bendice a estos chavalos que están haciendo algo para el Rey. Así que muchas gracias, Samuel, te doy tiempo para que te despidas. Ok, gracias a todos los que nos escucharon. Quiero decirles que permanezcan en el camino del Señor, sigan adelante, aunque la fe sea pequeña,
pero va a ir en crecimiento a la medida que creamos a la palabra y sigamos viendo el blanco que es Cristo Jesús. Amén. Muchacho. Amén, claro que sí. Vivamos por fe, caminemos por fe, andemos por fe, pero sobre todo pongamos esa fe en acción, porque si Pedro no hubiese dado ese primer paso, no hubiese caminado sobre el agua, sin embargo, él creyó en la palabra que Jesús le dio y así sucedió el milagro. Yo creo que los milagros van a suceder en nuestra vida cuando comencemos a caminar, aún cuando no lo veamos, es cuando Dios va a comenzar a obrar en nuestra vida. Amén, así verdad, nos despedimos y damos gracias al Señor porque sabemos que Él ha estado aquí. Y guarde esa palabra en su corazón y recuerde que la fe sin obra está muerta. Que Dios me los bendiga. Buenas noches, chao.